Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, danos tu amor y tu gracia, danos tu luz. Te pedimos, Señor, que en cada momento nos concedas lo que sabes que más necesitamos, concedas el amor, la humildad, la paciencia, la protección, todas las virtudes, la salud, el discernimiento, todo lo que solo tú nos puedes dar y que tanto necesitamos, Señor. No nos dejes solos ni un instante en este mundo lleno de peligros, de tentaciones, de males, de trampas. Pedimos, Señor, que nos des siempre la gracia de avanzar cada día en la unión contigo. Permítenos renovar nuestra consagración a ti por medio de nuestra Madre María. Te invito a que en este momento renueves tu consagración al Señor. Dile: Señor, quiero ser tuyo, quiero que tomes posesión de mi voluntad humana. Quiero que me enseñes a vivir en la tuya. Enciérrame en tu divino corazón. Hazme vivir en tu sagrado corazón. Haz que yo pueda ser una hostia viva para que me quites este corazón de piedra, este corazón dividido, impuro, y me des un corazón semejante al tuyo. Inúndanos en ese fuego, Señor, que te devora. No te quedes abrazando solo en las llamas de tu amor. Comparte con nosotros, Señor, que estamos tan faltos de esa caridad. Danos, Señor, ese fuego que te consume. Derrama esas llamas sobre muchas almas, Señor, sobre muchos hombres y mujeres en estos tiempos, para que seamos muchos los que seamos uno contigo, que te reflejemos, que te representemos en la tierra. Te reparamos, Señor, por tanta frialdad, por tanta ingratitud, por tanto pecado, por tanta ceguera de las criaturas, por tantos que no te conocen ni les importa conocerte, por tantos, Señor, que viven muy apartados de ti y son los que más te necesitan, así no lo entiendan, no lo vean, así no lo crean. Reparamos, Señor, por todo este mundo donde tantas almas se han vuelto infames, insensibles, ciegas, idólatras, donde la mayoría ven preocupados solo por la materia, por el dinero, por el placer, pero son muy pocos los que se preocupan por alcanzar la vida eterna, por conocerte a ti. Haz que viviendo en tu divina voluntad, amado Jesús, seamos motivo de consuelo, de alegría para ti. Que estos hijitos, que estas hijitas tuyas podamos ser un paraíso en el que tú puedas descansar, en el que tú puedas encontrar ese amor, esa amistad, esa fidelidad que andas buscando por todos los corazones. Que nuestras almas sean como esa Betania, esa casa de Marta, Lázaro y María, en la que tú llegabas a descansar, donde encontrabas a tus amigos, los que te amaban, los que te escuchaban, los que te servían. Y cada uno de nosotros en nuestros hogares llegue a ser para ti eso, Señor, como esa Betania, donde tú puedas encontrar las delicias de tu divino corazón. A ti, Madre Santísima, te pedimos nos alcances todas las gracias que sabes que más necesitamos para llegar a vivir en la divina voluntad, especialmente en estos tiempos. Alcánzanos una verdadera conversión, alcánzanos una verdadera determinación en dejar todo lo que nos aparta de Dios y en ser verdaderamente suyos. Protege a Colombia, protege a la Iglesia, protege a nuestras familias, los matrimonios, los niños, los jóvenes. Envía legiones, muchas legiones de santos ángeles por toda la tierra, para que bajo tus órdenes y con tu poder persigan a los demonios, los combatan por doquier, repriman su audacia y los arrojen nuevamente al abismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Oh tierna y dulce Madre, tú serás siempre nuestra abogada y protectora. Oh Divina Madre, envía a tus santos ángeles y aleja de nosotros al cruel enemigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces veíamos que es muy importante meditar y como conocer un poco más o mucho más sobre ese estado de la inocencia original, el estado de la justicia original se llama,
en que como Dios había creado al ser humano. Porque todo lo de la divina voluntad es un llamado a regresar a ese estado. En eso se resume. El estilo de santidad divina, de vivir en el divino querer o en la divina voluntad, es el mismo con el que Dios creó al hombre desde el origen. Entonces que eso nos quede muy claro, que esa voluntad no ha cambiado, porque esa voluntad divina en Dios nada cambia. Él siempre es el mismo y siempre será el mismo. Así aparentemente haya como un cambio entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, o da a entender que hay momentos en que dice que se arrepintió de haber creado al hombre, o como que Dios a veces como que se pone de mal genio, y entonces mandaba los castigos. Son como una forma para que nosotros lo comprendamos, pero pues Dios siempre es puro amor y siempre es inmutable, siempre es el mismo. Y en la medida, como ya habíamos visto, de que nosotros vayamos armonizando con esa divina voluntad, Él nos va participando también esa inmutabilidad, o sea, que nosotros empecemos a ser más parecidos a Él, digamos más, que seamos más, que no estemos cambiando tanto, que no seamos tan mudables, se llama eso, ¿sí? Sino que como Él seamos inmutables, que siempre seamos iguales, en todo sitio, con todas las personas, en todas las circunstancias, que siempre seamos más parecidos a Jesús, en el dolor o en la alegría, en la pobreza o en la riqueza, siempre estemos como más ecuánimes, más siempre nosotros mismos. Pero en la voluntad humana eso, vemos que somos siempre estamos cambiando, siempre estamos mudando. Entonces, bueno, nos decía que Adán y Eva estaban vestidos de gloria, de pureza, de inocencia. Eso ya lo habíamos explicado. Entonces pasemos acá a esta. Dice: mi primer padre Adán, antes de pecar, poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como connatural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba. En algunos capítulos nos explica el Señor que había como una especie de conducto, como una vena divina que conectaba a Dios con el hombre, que con el pecado es como si hagamos de cuenta que era como un tubo de luz muy ancho, en el que a través del cual Dios podía derramarse en el hombre. Les pongo ese ejemplo. Nosotros somos como un recipiente que tiene la forma de Dios, que es infinito por dentro. Entonces Dios quiere llenar ese recipiente de sí mismo, y lo hace a través de algo, ¿no? Como a través de un conducto. Entonces con el pecado hagamos de cuenta que ese conducto a través del Dios, como ese canal de comunicación entre Dios y el hombre, no solo a través del cual Dios daba, sino a través del cual también Dios recibía lo que Adán le daba, ¿sí? O sea, como hagamos de cuenta que por ese tubo sube y baja luz, sube y baja amor, en definitiva todo eso es amor. Todo lo que Dios le da al hombre y lo que el hombre le ofrece a Dios es amor, o sea, en el paraíso, ¿no? Porque ahora, sí, Dios nos sigue dando solo amor, pero nosotros que le mandamos por ese conducto divino, le mandamos esas ofensas, blasfemias muchas veces. Ya en la divina voluntad el hombre empieza a corresponderle con lo que se le debe dar a Dios, pagar amor con amor, como se dice. Entonces ese conducto por el que pecado, digamos que se redujo mucho en su tamaño, se volvió ya no un tubo o como un canal, sino que se volvió prácticamente un alambrito. Entonces por ese alambrito, claro, ya Dios así quisiera darle mucho más al hombre, ya no puede tanto, o tiene que dárselo mucho más poco a poco. Y lo mismo el hombre ya, o sea, el Señor en varias de estos capítulos expresa eso, que si por la voluntad humana fuera, el hombre ya hubiera roto cualquier canal de comunicación con el cielo, con Dios mismo, o sea, se independizaría totalmente, como hay algunos ahora que quisieran eso. Y prácticamente eso, viven como si Dios no existiera y están tan ciegos que no se dan cuenta que Él es el que los alimenta cada día, el que los sostiene,
que Él es el que sostiene la existencia y la realidad misma del universo la sostiene Dios. Y como les he dicho, si Él se retirara por un instante de su creación, todo desaparecería, todo se desvanecería en la nada, dice el Señor. Esto es muy importante, esto que estamos hablando, porque esto me debe llevar a mí a querer establecer más vínculos de comunicación con Dios, o sea, que ese alambrito vuelva a ser un canal ancho a través del cual Dios me pueda dar todo lo que Él quiere y yo le pueda dar también más. O sea, eso es lo que Él quiere, que haya muchos canales de comunicación entre Él y nosotros. Entonces, claro, cuando pongamos un ejemplo con las criaturas, una persona con la que yo tengo solo de canal de comunicación un mensajito de vez en cuando a través de WhatsApp, pues ¿qué relación hay ahí? Hay otros con los que no tenemos ningún canal de comunicación, con la mayoría, no los conocemos, nunca los saludamos, ni me conocen a mí ni yo a ellos, entonces no hay ninguna relación, es como si no existieran para mí esas personas, en cierto modo, ¿no? Pero con otras personas con las que no solo yo las llamo por celular o les escribo un mensaje por WhatsApp, sino que las veo todos los días, las puedo tocar, ellas me ven, yo las veo, como es en el caso de nuestras familias, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Entonces, ¿qué relación? ¿Cómo cambia la relación cuando hay más canales de comunicación? Cambia del cielo a la tierra. Entonces, esto nos debe llevar a eso, a que si yo quiero tener una relación más viva, más real con Dios, con Jesucristo, yo mismo puedo ir estableciendo, como ayudándole a Él a que se abran nuevos canales de comunicación. Claro, hay mucha gente que ese canal de comunicación con Dios es solamente cuando ora, cuando reza, cuando va a un templo, cuando va y comulga. Pero vivir en la divina voluntad es que esos canales de comunicación estén abiertos todo el tiempo. O sea, es un vivir en Dios, es un vivir en Él. Es un estar hablando con Él, no solo con las oraciones y las palabras, sino sobre todo con la intención. ¿Sí? Esto es muy importante. Así yo no esté rezando porque estoy trabajando o estoy durmiendo, pero ahí estoy en Él, ahí estoy en su voluntad, ahí estoy complaciéndolo, escuchándolo. Y esto es muy hermoso lo que estamos hablando, muy, muy importante, porque no solo es como en una relación de comunicación con Dios, como suele pasar en que yo me quedo despidiéndole o esperando que me da Él, como solo recibiendo, sino que debe ser yo también darle, corresponderle y sobre todo escucharlo, que es lo que Él quiere. O sea, yo le doy mucha gloria a Dios eso cuando aprendo a escucharlo, estar atento a sus enseñanzas, estar atento a sus llamados, ¿sí? Estar atento a lo que Él quiere, qué me quiere decir el Señor en cada momento. Entonces veamos, como yo lo he dicho mucho, el demonio está contento en estos tiempos, así ya cuando la gente lleva una vida de oración, cuando es una persona más o menos espiritual, el demonio está contento no solo con que, o sea, ya a veces no logra, no puede él ya hacerla caer en pecados muy graves, ¿sí? Porque de pronto ya es una persona de edad, ya ha madurado muchas cosas en su fe, etcétera. Pero con tal de que la persona esté distraída, entretenida, ya con eso él está contento, porque esa persona así no va a llegar a la santidad, no está escuchando a Dios. Y puede ser que lo ame y lo conozca un poquito, pero no lo escuchamos. Vivimos en eso, en una cultura diseñada para eso, para que el hombre no se encuentre con Dios, no conozca a Dios, porque los que lo conocen vencen al demonio. Entonces por eso él eso evita, trabaja a toda costa para que no haya almas, sobre todo en estos tiempos del fin, que ni conozcan a Dios, ni lo escuchen, ni lo obedezcan. Por eso es su empeño, como yo decía en algún momento, y eso en el libro que estoy escribiendo, hablo de eso en un capítulo, como de esa prueba de la iglesia, de por qué, ahí se entiende por qué esa obsesión y todo un plan del demonio y de sus hijitos, de los hijos de las tinieblas, de esas descendientes de Caín, descendientes de la serpiente, la estirpe de la serpiente, porque todo un plan de siglos
un plan monstruoso para destruir la Iglesia Católica y dentro de esa iglesia a los fieles, al pequeño resto fiel, porque esos son los únicos que lo pueden vencer a él. ¿Por qué? Porque solo en la iglesia, a la luz de la verdad completa, puede un alma llegar a la santidad. Y los santos son esos, son los que, todos los santos que han existido, eso, han sido vencedores del demonio y del mundo. Y solo en la Iglesia Católica han habido santos. Porque para ser santo eso tiene que ser a la luz de la verdad. De pronto en otras religiones han habido personas sí sabias o buenas, pero cuando había una ignorancia, digamos, que se podía justificar. Pero hoy en día que todo está ahí, toda la información, todos los libros, que cualquier persona puede tener una Biblia en cualquier lugar del mundo, en que el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, no hay excusa. Entonces, si solo en la Iglesia Católica hay como todos los regalos, los sacramentos, las herramientas, los méritos, la espiritualidad para que una persona pueda llegar a salir del pecado, salir de ese reino de la voluntad humana y llegar a la perfección, llegar a la santidad. Y acordémonos eso, que en el mundo el demonio ofrece la excelencia. Es un engaño muy astuto, porque la soberbia se define como eso, el afán de la propia excelencia. Y el mundo vive así, vive con afán de la excelencia, pero la excelencia, yo ya había explicado eso acá, pero ustedes que son nuevos lo repito, la excelencia es una cosa, pero la perfección es otra muy distinta. Y el Señor que dice en el Evangelio, dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, la perfección tiene que ver con algo que no es de este mundo. Mientras que la excelencia es, yo ponía ese ejemplo con los números, es como el número 6, que es el número del diablo, ¿no? Como de la imperfección. Mire que el 6 casi es el 7, pero no es. Entonces eso, el 6 digamos que es como la excelencia, y el 7 es la perfección, la santidad. Un paso más. Ese paso más es todo, porque es la fe, es dejar no mi obra, sino la obra de Dios. Entonces la excelencia es como que lo que el hombrecito puede llegar con sus esfuerzos a llegar, ¿no? Es excelente en lo que hace, pero puede ser excelente en algo, pero no en todo. Hay gente que es excelente en su trabajo, pero en su conducta, en su moral o en su vida íntima no lo es muy imperfecta, o hasta malos. Puede haber alguien muy malo que es un excelente artista, pero en su profesión, o un excelente abogado, un excelente profesor. Pero cuando el Señor nos habla de perfección es algo que abarca, que reúne todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Algo integral, o sea, algo completo, ¿sí? Que no sea solo una excelencia, hay una frase que dice que ¿cómo es que dice? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Que esa frase la dijo Voltaire, que era un personaje siniestro. Entonces la verdad no es esa, lo perfecto es enemigo de lo bueno, no, es la verdad, o sea, es al revés de como él lo dijo. Lo bueno es enemigo de lo perfecto, muchas veces. Entonces el Señor no quiere que nosotros simplemente seamos buenas personas. Eso, el mundo ahora enseña eso, ¿no? Hay que ser buenos, el hombre puede ser bueno por sí mismo. Y como yo les decía, eso es lo más satánico que hay. Cuando el hombre pretende que él puede ser bueno sin Dios. Escuchen esto. Es como si el demonio le hubiera metido esto en la cabeza al hombre moderno y a la sociedad actual. Ustedes pueden ser buenos sin Dios. Ustedes pueden arreglar este mundo sin Dios. Eso es todo eso de la Agenda 2030 y todos los ideales de la masonería. Eso es el reino del anticristo. El reino del anticristo es eso, sí. Organicemos este mundo, acabemos con la pobreza. Yo les voy a solucionar sus problemas. Yo les voy a dar salud, de trabajo, dinero, voy a levantar la economía del mundo. Así va a venir él. Y claro, la gente como estúpidos, como está ahora, como lo vemos por ejemplo aquí en Colombia, que ahí hago un paréntesis saliéndome un poco del tema, pero es algo muy actual que quisiera desahogarme ahí hablando de eso. Se llega a un punto en que uno le da como vergüenza ser colombiano hoy en día.
sino es que los colombianos de bien, que son la mayoría, hacen algo grande y se manifiestan. Pero ver unas personas que con todos esos escándalos y todas esas cosas que son evidentes, o sea, evidente quiere decir eso, que salta a la vista, que nadie lo puede negar, de que estamos bajo un gobierno de corrupción, de mentira, de injusticia, del diablo prácticamente, donde hay brujería, donde hay droga, donde todo, o sea, todo el submundo, todo ese mundo, lo que se llama el bajo mundo, ¿sí? Es gente del bajo mundo, gente acostumbrada a lo que sea, por eso ya empezaron a mandar a matar y de todo. Y sale la gente del pueblo, eso siempre ha existido en la historia de la humanidad, lo que se llama el vulgo, la gente vulgar, o sea, la gente que solo se mueve por las pasiones, no les importa Dios, no les importa nada trascendente, nada sobrenatural, esos que apoyan a este señor, al actual presidente de Colombia, no les importa lo moral, o sea, si es bueno o es malo, si es verdad o mentira, no les importa nada que no sea sus pequeños intereses materialistas, ¿sí? No están viendo, como se dice, más allá de la nariz, porque es gente que vive dominada por su amor propio, o sea, por el egoísmo, no piensan sino en ellos mismos. Qué pena, o sea, me da pena esa gente, me da vergüenza y me da rabia también de ver cómo después de tantos siglos hay gente tan insensata, eso, los paganos, gente pagana que, como dice San Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, dice Dios a través de San Pablo, porque es palabra de Dios, con lágrimas en mis ojos, o sea, el mismo Señor llorando. Tengo que decir que entre ustedes hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y su paradero es la perdición. Eso se lo digo a muchos colombianos hoy en día. Les dedico, les sentencio esas palabras. Si no cambian, si no se arrepienten. O sea, ¿cómo pueden estar en un estado tal de ceguera que digan, no nos importa si él es corrupto o no, si eso que están diciendo es verdad o no, no nos importa nada, nos importa es que él nos solucione nuestros problemas con sus supuestas reformas, con sus supuestas políticas que no son más que tretas mentirosas. Y bueno, son personas que tienen la mirada solo aquí, en esta dimensión horizontal y material, solo en lo externo. Por eso la superficialidad reina en el mundo, ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque nosotros estamos llamados, hermanos, hermanas, a hacer guerra espiritual en estos momentos por Colombia, porque esta gentuza del bajo mundo, gente de las tinieblas, lastimosamente, eso yo no me lo estoy inventando, ni es porque yo me crea muy bueno, porque estoy juzgando y condenando, no, eso está en la palabra de Dios, y lo dice la realidad, lo dicen los hechos. Es una persona que actúa así, que es un hijo de las tinieblas, con brujería, con satanismo, con unas doctrinas, o sea, el demonio los convenció de sus mentiras a toda esta gente, y los frutos se ven ya. Entonces, hermanos, nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el reino de las tinieblas. Tenemos que dar la guerra, y eso se hace no gritando, no con armas, con actos de amor, con actos ocultos, amando al Señor, reparando, orando. O sea, es una guerra espiritual. Les voy a explicar algo así brevemente, como de paso, pero en esto vamos a seguir profundizando en este proceso para que ustedes lo entiendan. Es algo que yo ya había explicado acá, pero lo repito, y es que así como los brujos, por ejemplo, los hechiceros, los satanistas le abren puertas de aquí, de la dimensión material, o sea, del tiempo, nosotros estamos entre dos dimensiones, digamos que nuestra parte interior, nuestra alma y nuestro espíritu está más en la dimensión de lo eterno, ¿sí? Y puede entrar, si quiere, en comunicación con el cielo, con lo divino, que es lo que hacemos cuando oramos y cuando actuamos en la divina voluntad. Pero nuestro cuerpo está aquí en la dimensión temporal, es decir, nosotros estamos entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal, ¿sí? Entre lo visible y lo invisible. Por eso el Señor instituyó los sacramentos, porque los sacramentos unen esas dos realidades, ¿sí? Los sacramentos
son signos visibles de realidades invisibles. Son cosas que están aquí en el tiempo, como una hostia, pero que encierra algo que es eterno, que no es de aquí del tiempo. Entonces, así como los malos le abren puertas a esa dimensión de los demonios aquí para que ellos entren a actuar acá en la tierra con sus conjuros y sus porquerías, nosotros debemos y podemos abrirle puertas al cielo, a los ángeles, a la Virgen, para que también entren a actuar aquí en la dimensión material. Espero que me esté haciendo entender. ¿Y eso cómo se hace? Nosotros con la intención le abrimos puertas, con los actos divinos, con esas intenciones unidas a la voluntad de Dios, les abrimos puertas al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Atraer, y eso se llama impetrar gracias, ¿sí? Es una guerra de ideas, de pensamientos, de voluntades, sobre todo. Es una guerra espiritual, eso ustedes ya lo saben, pero aquí les estoy diciendo más, o sea, dando como eso, formación para que esta misión de misioneros de la divina voluntad, la misión Familias de la Sagrada Familia, es eso. Yo no me cansaré de repetirlo hasta que más personas lo vayan entendiendo. Es una misión para ayudarle al Señor precisamente ahí, en ese campo o en esa dimensión de lo invisible. Podemos hacer mucho más bien que aquí afuera. Porque eso, aquí afuera nosotros somos muy limitados, somos pequeños, somos débiles, ¿sí? No somos millonarios. En cambio, mire, el demonio sí tiene eso. Los hijos, los que le sirven a él, tienen armas, tienen mucho dinero, etcétera. Porque todo es aquí en lo material, ellos actúan, todo lo ven desde el plano de la materia, todo lo entienden desde ahí. Y sobre esto voy a seguir explicando porque es que es súper importante entender eso. Por eso es que hay unas personas que esperan todavía un Mesías es material, con armas, con poder, un político, que es el anticristo. Y ya sabemos quiénes son los que siempre lo han esperado, aquellos que no quisieron creer en el verdadero Jesús y que lo mandaron a matar, que son los judíos. Ellos son eso, de una visión. Ellos no ven digamos que son verdaderos hijos de Dios por Cristo, en el Espíritu, por la fe, sino que creen que siguen siendo los verdaderos hijos de Dios porque son descendientes de Abraham. ¿Y qué les dice el Señor? El Dios hasta de estas piedras puede sacar hijos de Abraham. O sea, ahí que está diciendo. Eso no es lo que ustedes los hace verdaderos hijos de Dios. La carne, la sangre, los apellidos, los que nacieron allá en Israel, no. Lo que lo hace a uno verdadero hijo de Dios es la adopción en Jesucristo, es algo espiritual y eterno. Y ellos lo van a saber y lo van a entender lamentablemente muy tarde, cuando ya han hecho toda esta porquería del nuevo orden mundial, porque son ellos. Yo voy a hacer varios videos hablando de esto basado en un libro que les súper recomiendo, lo pueden descargar por internet, que se llama El Judío en la Historia, del padre Membiel. A la luz de ese libro uno entiende todo lo que está pasando y lo que ha pasado en la historia. Y porque yo les voy a decir los J a los judíos en esos videos a partir de ahora, ya los que vean este canal entienden, para no repetirlos tanto, porque como todas estas redes y estos sistemas son de ellos y están ellos ya tienen ¿cómo se llama esto? Algoritmos y sistemas para ir seleccionando la gente. Ellos ya están seleccionando, ellos ya tienen detectados dónde hay más católicos, dónde hay más gente que está en contra de sus directrices, de sus planes, ¿sí? A través de lo que es Facebook, YouTube, Instagram, todas esas redes van creando como un perfil de cada persona y con esos algoritmos los van como clasificando. Donde hay unos que en algún momento son eso, nuestros enemigos, que hay que ir a acabarlos. Una mentalidad tan extraña de querer destruir la civilización cristiana, destruir a la Iglesia Católica, que le ha hecho mucho bien a la humanidad, ¿sí? Que a lo largo de los siglos ha creado un resentimiento. Entonces ahí en ese libro uno entiende por qué, porque ahí eso es histórico, ahí habla de hechos y acontecimientos y cosas para uno entender por qué ellos, los J, tienen tanto odio hacia el cristianismo, especialmente hacia la Iglesia Católica, y porque han diseñado todo un plan monstruoso para destruirla, a través de la masonería, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben eso. Entonces
Entonces yo voy reuniendo cosas para que todo lo de la divina voluntad no se nos queden cosas sentimentales, románticas o teóricas, intelectuales, sino aterrizándolo a nuestro hoy, a lo que estamos viviendo, a lo que tenemos que hacer. Entonces sí, hermanitos, nos surge al vivir en la divina voluntad para que el Señor nos convierta en eso, en gigantes. El demonio tiene sus gigantes, todos estos dueños de bancos, de los medios de comunicación, gente muy poderosa, son gigantes entre comillas, ¿sí? Externamente, porque por dentro son unos miserables enanos, unos como una especie de, como dice el Señor, son vestidura de demonios. Es gente que está muy mal y que no tienen verdadera riqueza. Sí, prácticamente hay unos de ellos que en la mirada se les ve casi como si fueran medio zombies ya, no sé, ya es otro el que los mueve. Pero nosotros, ellos son eso, repito para que entendamos, grandes por fuera, tienen poder, dinero, etcétera, armas, pequeños por dentro, o sea, en el sentido no de la pequeñez buena, de las que yo les he hablado, sino de esa pequeñez de la miseria, del que no tiene a Dios, del que es verdaderamente miserable porque no tiene a Dios. Pero nosotros lo contrario, por fuera pequeños, no somos ricos, no somos poderosos, no somos famosos, no movemos multitudes, etc. Pasamos desapercibidos, pero por dentro verdaderamente grandes. ¿Grandes por qué? Porque está Dios viviendo en mí, porque está la divina voluntad actuando en mí, para que la guerra sea más equitativa. Es así, es con el don de la divina voluntad, hermanos. Esa es nuestra esperanza, nuestro todo, nuestra gran arma, nuestra vida tiene que ser. Porque es eso, lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es el origen de todo. Entonces es una fuerza, es un torrente, es una corriente mucho más poderosa que cualquier otra. Eso lo tenemos que entender. Entonces sí, hagamos guerra espiritual por Colombia, hermanos, porque ya lo hemos visto, cómo no les está quedando fácil. O sea, aquí hay mucha gente de Dios, hay mucha fe, hay mucha oración, por eso les está quedando muy difícil cumplir sus proyectos macabros acá. Y ya para cerrar ese gran paréntesis, voy terminando con esto. ¿Qué quieren con los gobiernos mundiales? Que la gente esté inconforme. O sea, son gobiernos hechos para eso, para destruir, para arruinar los países, para arruinarlos espiritualmente, socialmente. Puede que a algunos países pueda que traigan algo de prosperidad, pero es muy difícil con esas ideas tan desfasadas de la realidad. Tienen ideas absurdas que se salen de lo racional, como las que tiene este presidente de acá, el Petro. Dice unas burradas como decir que hay que sacar unos delitos del código penal para que la gente ya no los cometa. Es como decir que si quitamos el quinto mandamiento de no matarás, entonces ya nunca nadie más va a matar. Es una cosa completamente estúpida que no puede decir sino una persona muy embrutecida, la verdad. Que la gente esté esperando, anhelando el nuevo orden mundial, que la misma gente lo pida, que la misma gente pida y esté ya completamente lista para el engaño del anticristo. ¿Sí me entienden? Claro, es muy lógico. O sea, ellos mismos están hundiendo a la humanidad en un hueco, en una crisis, para ofrecer la aparente solución a eso. Y lo van a hacer eso, con más virus, con cuanta porquería se han inventado, con estos gobiernos de mentira, de miedo, de solo materialismo, donde promueven todo lo malo, todo lo que destruye al ser humano. Entonces, los J están detrás de todo porque ellos ven, por esa influencia tan fuerte que tienen del Talmud, que es un libro que yo ya les he hablado de eso, lleno de mentiras satánicas. Entonces, el plan de ellos es eso, ven el cristianismo, a Jesús y todos los que creemos en él como sus enemigos, como malos. O sea, nosotros somos los malos para ellos, estamos engañados, somos una plaga, una peste. Y claro, como la Iglesia Católica llegó a tener tanto poder, sobre todo en la Edad Media, y construyó toda una civilización, ellos ahí, cuando lee uno ese libro y sabe algo de historia, le pagaron, o sea, en justicia pagaron todo lo que le hicieron al Señor. Entonces habían unas leyes, o sea, eran como discriminados. Pero a mí me falta estudiar más, no sé si serán, yo creo que es del medioevo hacia acá, ya entrando más en el modernismo. En el 1600, 1700, 1800 habían unas reglas y normas muy fuertes contra ellos,
Entonces, claro, quedaron con mucho odio y resentimiento, y por eso están llenos de odio hacia el mismo hombre, hacia la humanidad, pareciera. Porque también se les ha metido esa idea de que como ellos son los amos del mundo, supuestamente, entonces tienen que destruir a toda la humanidad, y que los poquitos que queden sean sus esclavos, y ellos los amos, los reyes, o sea, que todo se haga como ellos quieren, como ellos lo tienen planeado, eso es. Entonces, bueno, y cierro ese paréntesis, es muy importante todo eso para que entendamos por qué, o sea, qué tenemos que hacer nosotros, cómo yo desde mi pequeñez puedo ayudar a que triunfe el bien, a que no se cumplan los planes del enemigo así tan fácilmente. Entonces nos dice, como lo dotamos de todos los bienes, Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición, o sea, como la oración de petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni que pedir ni que implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su Creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrestre. Quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su Creador como dueño, y si necesidad y deseo tiene, viéndose entre tantos bienes, es el de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna. Mire lo que dice, o sea, ya en la divina voluntad el alma se siente en la capacidad de dar, no de recibir, está llena. Dios le empieza a participar sus bienes, vive como en la opulencia, dice el Señor, de los bienes de su Creador, como dueño, como hijo. Entonces en el paraíso no existía la oración de petición, solo de adoración, de alabanza, estaba en un continuo te amo, como tantas veces lo hemos dicho. Vivían ese continuo te amo a Dios, veían en todo ese te amo de Dios, y por eso no tenía necesidad de pedirle nada, porque lo poseía todo. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vamos entrando en esa divina voluntad, podemos llegar al punto en que ya sentimos que yo no tengo que pedir nada para mí. Entonces empieza eso, ya uno es a pensar en darle a Él, en las almas, en la humanidad, lo que estaba hablando ahora, la situación de la iglesia, de mi patria. Entonces va habiendo como un santo olvido de uno mismo, y eso es muy bueno, o sea, eso es muy saludable, que nosotros nos salgamos de esa, como digo tantas veces yo, de esa pequeña prisión del yo, ir saliendo, ir expandiéndonos, expandirme, fundirme en Dios, y cuando me fundo en Él, entonces empieza también Él a participarme ese amor por las almas. Y bueno, hay muchas cosas que tal vez no las podemos evitar, pero, o sea, digamos, cruces, pruebas, todo lo que viene, la gran purificación, la gran tribulación, pero como muchas veces lo he repetido, es algo que el Señor nos enseña en la divina voluntad, es que podemos ayudar eso, a que en medio de todas esas cruces y pruebas más gente se convierta, más gente se salve, que no duren todo lo que podrían durar, que no sean tan duras como podrían ser, que eso en definitiva es como eso, impetrar gracias para que las almas se salven, se conviertan antes de que sea tarde. Como lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la nuestra y la nuestra la suya, todo era armonía entre Él y nosotros. Oído allá lo que está diciendo Dios, mire, su voluntad era la nuestra y la nuestra la suya. O sea, había completa armonía entre las dos voluntades, casi como si fueran una sola. Todo era armonía entre Él y nosotros. Lo que quería tomaba de nosotros. Todo era armonía entre Él y nosotros. Lo que quería lo tomaba de nosotros. Santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Así que en Adán, el principio de su existencia tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir del querer de su Creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos.
Muy importante esto que dice ahí el Señor. El hombre era eso, su reflejo, su retrato, como un pequeño Dios. Y dice que tuvo una época, lo que les explicaba el otro día, o sea, la tentación de la serpiente y la caída de ellos no fue recién creados. Tuvieron una época que pudo haber sido mucho tiempo para nosotros, porque seguro que allá el tiempo se medía de otra manera, en que Dios fue feliz con el hombre. Fue feliz con el hombre. El hombre cumplía, dice el Señor, cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado, o sea, su voluntad. Y eso, por eso es, al meditar en esto, es como si yo pensara y me imaginara el dolor del Señor, como la paciencia que ha tenido. Hay algo muy profundo sobre eso, y es cuando, de eso escribo yo en el libro que estoy escribiendo, que hace rato no lo seguí escribiendo porque estaba llegando a unos conceptos como algo tan sublime, tan profundo, tan alto, tan importante, que yo dije, no, tengo que parar hasta que yo no, o sea, como les dijera, como yo le estaba escribiendo frente al Santísimo, pero tengo que volverlo a retomar. O sea, tengo que estar como más estable, espiritualmente hablando y económicamente hablando también, para poder seguir con ese libro, porque es para algo muy muy importante, pues totalmente relacionado con esto, como el transmitir, como resumir. Eso se llama una monografía, como profundizar y poner muy al alcance de todos la doctrina de la divina voluntad, porque es que imagínense, son 40 libros. Entonces es un trabajo tremendo, pero sí, yo sentí que tenía que yo vivir más esto, dejar cosas que tengo que dejar, para poder seguir con algo como tan santo. O sea, en un momento en que yo dije, no, yo no soy digno de esto, o sea, esto es muy santo, muy hermoso, muy, muy alto para mí. Entonces sí, llegará el momento en que lo retome. Por ejemplo, mire las cosas tan altas que escribí ahí. El Espíritu Santo escribía en una parte que hablaba del encuentro personal con Cristo. Decía que cuando el Señor en el paraíso hace esa pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta a Adán, ¿dónde estás? En esa pregunta el Señor la ha seguido como a lo largo de los siglos haciendo. ¿Por qué? Porque en esa pregunta Dios está buscando al hombre original, al hombre como Él lo creó. Claro, como ya Él cayó, ya lo vio convertido en otra cosa, entonces es como si Dios llorando dijera, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está mi hijo, el que yo hice, como yo lo hice? ¿Qué te hiciste? ¿En qué te convertiste? Entonces esa pregunta la sigue haciendo a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En el reino de la voluntad humana? ¿Dónde estás? ¿En los terrenos de mi enemigo? Y en esa pregunta nos está diciendo en el fondo, quiero que vuelvan, ¿sí? Quiero volver a ver al hombre como yo lo hice. Quiero volver a ser feliz con el hombre original, hermoso, que se parecía a mí en todo. Entonces, eso es hermosísimo. O sea, es una pregunta que nos debe, así como traspasa el corazón de Dios mismo, debe traspasar nuestro corazón de amor y de dolor. O sea, imagínense, el Señor lleva 6.000 años esperando esa respuesta, ¿dónde estás? Entonces el alma que vive en la divina voluntad es como si le dijera al Señor, ya, aquí estoy, otra vez vuelvo, quiero ser tu hijo, heme aquí, ¿sí? Como embelléceme de nuevo, haciendo mía la pasión de Cristo. Entonces el Señor, queriendo Él mismo como generar la respuesta que Él merece, o sea, de volver a ver el hombre, si ese dónde estás, ¿cuál es la respuesta que Dios espera? Que el hombre vuelva a Él en el estado en que Él lo creó, o sea, que el hombre vuelva a vivir en la divina voluntad, así de sencillo. Y para que el hombre pueda llegar a darle esa respuesta que Él espera, o sea, que vuelva a estar bello, perfecto, en armonía con Él, miren todo lo que el Señor tuvo que hacer y quiso hacer, que es el segundo fiat, toda la redención. Dejarse destruir de tal manera, dejarse arrancar la carne a pedazos como para volver a vestir al hombre.
dejarse afear para volvernos a embellecer. No eso, dejarse destruir para él poder reconstruir al ser humano. Es impresionante. No había, sigue en el volumen 21, dice, no había distancia entre yo y él, todo era familiaridad. Apenas me llamaba y ya yo estaba con él, lo amaba como hijo, y como por hijo yo me sentía tan atraído hacia él que no podía hacer menos que ir a entretenerme frecuentemente con él. Que era lo que el Señor le pasaba con Luisa. El Señor se entretenía con ella. Y la entretención de Dios es eso, no es con tonterías como nosotros que nos entretenemos con cualquier cosita ahí, viendo un animalito moverse o un videito ahí de TikTok, una película. Lo que entretiene a Dios es cuando Él ve sus reflejos en el hombre, sus perfecciones, su amor, ¿sí? O sea, cuando Él, hagan de cuenta, ve como cuando se ve a sí mismo, o sea, Dios anda buscando a sí mismo en las criaturas, que es un misterio muy grande, muy grande, que no logramos entender acá, porque no es que Dios sea egocéntrico, no, es porque Él es Dios, o sea, es la perfección, es la divinidad, es todo lo bueno. Entonces, donde Él ve justicia, Dios es justicia. Donde Él ve misericordia, Dios es la fuente de la misericordia. Donde Él ve pureza, Él es la fuente de la pureza. Entonces, donde Él ve eso que como si hagamos de cuenta para que entendamos, como que le recuerda a sí mismo, entonces se alegra, ¿sí? Se alegra. Se busca a sí mismo en su criatura. Entonces estaba diciendo eso, no porque Dios sea egocéntrico, sino porque como Él es Dios, es la perfección absoluta. Entonces donde Él ve, está hablando de eso, en qué se recrea Dios, porque aquí nos dice que eso le pasaba con Luisa, también se recreaba en ella. En esa época feliz, en el paraíso, Dios se recreaban en Adán y en Luisa también, en la Santísima Virgen, en el mismo Jesús. Acuérdense lo que dicen en el momento de la transfiguración, cuando dice: he aquí mi Hijo amado, en el que tengo todas mis complacencias. Eso es lo que Dios quiere llegar a decir con cada uno de nosotros si aprendemos a vivir en la divina voluntad. He aquí mi Hijo amado, he aquí mi hija amada, en el cual me recreo. Entonces yo estaba diciendo eso, nosotros nos recreamos en cositas, pero Dios ¿en qué se recrea? ¿Qué lo complace a Él? Cuando ve sus atributos, sus reflejos. Entonces Dios es la misericordia, donde Él ve misericordia, ahí se recrea. Donde ve, Él es el amor infinito, donde ve ese amor, ahí se recrea. Donde ve pureza, donde ve humildad, donde ve virtudes, donde ve un alma eso que está viviendo en ese imitarlo a Él, como pasaba con los santos. Entonces se recrean ellos, se complacen ellos. Entonces eso es muy importante que yo lo entienda. O sea, yo puedo con mi vida recrear, como complacer, entretener, alegrar al mismo Dios, a la Santísima Trinidad. Eso es hermosísimo. O sea, cuando yo sé eso debe cambiar mi vida, debe cambiar mi forma de vivir mi día a día. Es vivir de cara a Dios, es vivir con una dignidad muy alta. Si yo sé eso y lo creo, ya no pecaría. Y vuelvo y repito lo que tantas veces he dicho: no nos podemos mover por emociones, por lo que yo sienta, ni por emociones ni por sentimientos, sino por los conocimientos. Por eso estas verdades son lo que deben cambiar mi vida, son las que pueden ayudarme a como reestructurar toda mi vida de acuerdo a estas verdades. Entonces no importa si yo siento o no siento, pero yo ya sé que Dios me está viendo con mucho amor, que su mirada está sobre mí, que espera algo de mí en cada momento que yo puedo ofrecerle, y que Él, siendo tan grande, se ve atraído por eso, por lo pequeño. Se ve atraído porque lo que hace la divina voluntad es como de esos actos pequeños, de una pequeña criatura limitada, a hacer cosas inmensas. Entonces es algo que le fascina a Él, ¿sí? Hay un momento en que el Señor dice: ver escondido lo pequeño en lo grande, pues no es nada extraordinario, no hay como ningún prodigio ahí, como no hay nada que llame la atención, esconder lo pequeño en lo grande. Pero esconder lo grande, lo eterno, lo inmenso en lo pequeño, eso sí es lo raro, eso es algo que solo Dios puede hacer.
Y eso es vivir en la divina voluntad, es la potencia, o sea, Dios mismo, su sustancia, que es eterna, que es como un mar de luz, viviendo en la criatura, actuando en mis pequeños actos y transformándolos en actos inmensos. Esa es la forma en que Él quiere que yo lo recree. Y lo que decía, Él se entretenía también en Luisa, y por eso en ese entretenerla, entretener ella misma al Señor con su amor, con sus actos divinos, había momentos en que el Señor tenía que privarla de Él para poder castigar. ¿Por qué? Porque quería castigar, porque Dios es malo y le gusta hacer sufrir a las criaturas. No, porque el pecado llegaba a tanto nivel que Él le tocaba. Yo ya he explicado eso, hablando de la divina justicia. O sea, ya era justo y necesario que Dios castigara. Y si iba donde Luisa, ya como que lo contentaba, lo aplacaba, como que lo desarmaba de tal manera que entonces Él ya no podía castigar. Y si no castigaba, las criaturas se volvían cada vez más soberbias y más malas, que es lo que vemos que pasa en estos tiempos en que, a pesar de que hay eso, flagelos y cosas y muchas situaciones difíciles, pero no es nada para lo que viene, la gente sigue obstinada y cada vez más el hombre más soberbio, cada vez más ciego, cada vez más rebelde, cada vez más en esa autoidolatría, ¿sí? Cada vez más como retando a Dios. Entonces vamos a ver qué va a hacer de ese hombre cuando esté eso, cuando se vea sumergido en un mar de sufrimientos y de pruebas, a ver si ahí sí va a humillarse a Dios. Pero qué bueno que nosotros tenemos la fortuna de que estamos entendiendo cómo es la cosa, por dónde es que hay que caminar, por las buenas, por el camino del amor y la misericordia, como Él hubiera querido que fuera con todos. Entonces dice en el volumen 18, al ser creado por Dios fue dotado de todas las ciencias. Lo que los demás aprenden con tantas fatigas, Él lo poseía de modo sorprendente. Así que poseía el conocimiento de todas las cosas de esta tierra, tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas, y la virtud que cada una de ellas contenía. Tenía la ciencia de todas las especies animales, y de cómo debía usar de ellos. Tenía la ciencia de la música, del canto, de la escritura, de la medicina, en suma de todo, y si las generaciones poseen cada una su ciencia especial, Adán las poseía todas. Imagínense eso. Lo que se llama la ciencia infusa. Poseía todo, lo sabía y lo entendía todo de todo. Por eso fue que él pudo ponerle nombre a cada cosa. Dios le dio a los animales para que el mismo Adán los bautizara. Que en eso está ese misterio de que Adán sabía para qué servía cada cosa y por eso podía ponerles nombre. Él mismo podía ponerles el nombre porque él sabía para qué era cada animal, cada planta. Y lo otro que me decías, sí, pues hay vicios que son más solapados, digámoslo así, ya como decía uno, no puede que no caigan pecados que todo el mundo sabe que está mal eso. Sí, o es adicto a algo, o eso, vivir en adulterio, pero precisamente hay cosas que están tan arraigadas ahí que pueden ser más difíciles de quitar que esos vicios externos. Por eso yo en algún momento decía que de la conversión estilo protestante es, ¿cuándo fue el día de tu conversión? Yo ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, o ya me casé porque iban en unión libre. Pero eso no es la conversión, o sea, la conversión es dejarme transformar en Jesús. Entonces hay muchas otras cosas ahí, empezando por la soberbia, por la impureza, por el mal hablar, muchas cosas que de pronto sí son más de adentro que de afuera, que puede tardarse más años en vencer. Entonces no hay el proceso de la conversión en la Iglesia Católica, que es la verdadera conversión, algo más serio, puede tardarse años, pero es más verdadera. Y Dios así como es paciente con nosotros, pero nosotros mismos también tenemos que tener cierta paciencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces no, habría muchas cosas más que decir, pero lo que te puedo decir es hay que crecer, hay que formarse en la formación y la oración.
y aprovechar que hoy en día uno ahí con internet puede, mientras está uno cocinando o trabajando, haciendo lo que sea, ir escuchando. Hay cosas, así como hay mucha basura, hay muchas cosas muy buenas también, porque si es muy bueno uno formarse. Por ejemplo, eso, si yo tengo familiares que están engañados y ciegos, no poderles hablar con autoridad, con argumentos, explicarles, pero siempre con amor, explicarles, mire, desde la historia, desde la filosofía, desde la palabra de Dios, con acontecimientos, explicarles. Por ejemplo, algo que es muy importante, que es muy urgente uno hacerle entender a la gente, es que cuando se quiere solo lo de acá, o sea, solo lo material, solo una visión horizontal de la vida, se está viviendo en una pequeña porción de la realidad. Y eso uno lo puede demostrar hasta desde lo de la ciencia, ¿no? Que eso yo lo he explicado muchas veces, cómo existen muchas cosas que no percibimos. Entonces, el que solo vive de lo material, como vive la sociedad actual, está viviendo en una visión de la realidad muy pequeña. Está perdiéndose el 95 o más % de lo real. Entonces está viviendo en una ilusión, en una mentira, como vive el mundo, vuelvo y repito. Entonces, como viven de ese 5% de la realidad, que es lo tangible, lo material, entonces su visión es como de un miope, de un cieguito que anda a tientas y lo engañan muy fácil. Y explicarles eso, o sea, cuando se vive solo de lo de acá, ese es el reino del anticristo, que se caracteriza por eso, porque el fin es el mismo hombre, se queda solo en lo corporal, nada de alma, nada de eternidad, nada de trascendencia, nada de moral. Entonces, unas personas que no les, como he explicado ahora, que no les importa nada lo moral, lo espiritual, ellos mismos están buscando su castigo. Porque atención a esto, y lo dice el Señor, mire, cuando en los libros de cielo, cuando se descuida lo espiritual y lo moral, viene a faltar aún lo material. Que el ejemplo clarísimo lo tenemos en Venezuela. Entonces Dios no permita que acá en Colombia nos pase eso. Un montón de estúpidos, perdón la expresión, pero es que da rabia, de borregos, de gente ya hecha casi zombies, que solo les preocupa el pan de cada día, pero no les importa su propia alma, ni su familia, ni el futuro de sus hijos, nada, solo tener la barriga llena y con qué divertirse, y escuchar reggaetón, ¿sí? Y tener con quién, mejor dicho, todo el tema de la impureza, de una cultura pues hundida en la comodidad de la carne, pero con el alma bien incómoda, bien aprisionada y bien raquítica, porque la gente no es feliz. La gente que vive sin Dios no es feliz. Por más placeres y dinero que tengan, puede ser feliz, ni puede tener paz. Eso es una ley universal, dice el Señor en su palabra. Dice, no hay paz para los malvados. O sea, si la gente vive en la maldad, por eso no tienen paz. Mientras que los que estamos con Dios tenemos paz. Estoy seguro de eso. Hay muchos de nosotros que vivimos en paz. Una paz por dentro. Si tenemos problemas o pruebas o situaciones por resolver, pero tenemos paz. Y podemos estar en medio de una guerra y vamos a tener paz. Pero la gente en el mundo no tiene paz. Entonces eso es una sentencia divina. Vuelvo y repito, si descuidan lo espiritual, viene a faltar aún lo material. En cambio, mire, cuando se atiende a lo espiritual primero, a Dios, lo material sobra, es abunda, y uno lo ve en la iglesia. Cuando había más fe, mire, había tanta riqueza que podían hacer semejantes templos, semejantes catedrales, que cada detalle, bueno, hojilla de oro, tallas a mano, esculturas en mármol, cuadros costosísimos, templos que son invaluables, las custodias donde se ponía el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, custodias que pueden valer unos por ahí, como las que hay en los museos. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay unos museos donde hay unas custodias que son invaluables, o sea, pueden costar no sé cuántos millones de dólares, pero muchísimo. Había para eso, porque había amor a Dios, ¿sí? Porque había temor de Dios, porque había fe, y la gente vivía bien. Pero ahora, la gente está entrando en eso, en el nivel de la miseria. No tienen ni lo de allá ni lo de acá. No tienen a Dios, no tienen espiritualidad, no tienen sabiduría y tampoco tienen lo de acá. Entonces, ¿qué tienen?
pecado. Eso es lo que el diablo quiere. Un poco de gente miserable para manipularla y con cualquier cosa se contentan. Toda esta gentecita que apoya a Petro, eso, estás pidiendo a gritos un sistema en que le den su ración diaria, como si fueran un animalito, una mascota. ¿Quieren vivir como mascotas, señores colombianos? ¿Quieren vivir como una mascotica que les den su ración diaria? ¿Y ya creen que con eso basta? No, señores, el hombre necesita a Dios, necesita familia, necesita ley, necesita moral, necesita a Dios, ¿sí? Necesita normas que cumplir, necesita disciplina. Y eso es lo que no se quiere ahora. No quieren ley, no quieren orden, no quieren cosas objetivas, o sea, lo real, ¿no? Vivir en una ilusión. No me bajen de esta nube que aquí estoy contento. Y resulta que no están en una nube, sino en un barco que se está hundiendo. Pero se sienten que van en una nube, porque están como anestesiados, como drogados por toda una cultura de eso, que los tienen botados con tanta cosa. Y uno va a ver quiénes son los que apoyan a Petro. Los jóvenes, porque es natural que ignoren muchas cosas, porque no han vivido suficiente, entonces son muy fáciles de manipular. Rebeldes, porque eso es lo propio de la adolescencia y la juventud, que quieren como afianzar su propia voluntad y decir aquí mando yo soy el dueño de mí mismo, ¿sí? Los maestros, los profesores que les han metido desde hace años toda la ideología comunista, todo lo de izquierda, no es sino eso, el reino del anticristo. Los de la farándula, los pseudoartistas, toda esa gente de la bohemia, ¿sí? La gente pobre que es ignorante, que no ha tenido quien le enseñe muchas cosas, que están esperando un sistema que los mantenga, porque a sí mismos no han podido salir de la mediocridad de ellos mismos por su cuenta, entonces esperando no a Dios. Es que todo eso ha sido un lavado ahí, un proceso no de formación, sino de deformación de la mente de las personas, que muchos no esperan en el Padre Creador del universo, que todo lo puede, que todo lo da, el que espera en Él, sino que esperan en un Papa Estado. Eso ha sido un proceso en que han influenciado mucho los filósofos, etcétera. Bueno, mejor dicho, entonces dice el Señor, si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad y en él todas las criaturas. Este sol le servía de vestidura no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que le servía más que de vestidura, para volverlo tan adornado y bello, que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso, si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas. Él, que era nuestro joyel, o sea, nuestra joya, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso, a él le convenía la bella vestidura de la luz del sol, de nuestra voluntad. Como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. La criatura es un recipiente repleto de todas las partículas divinas. La criatura, del volumen 6, la criatura es un recipiente repleto de todas las partículas divinas. Como vemos aquí en la imagen, está el Señor como cuando estaba creando a Adán del barro, pero abajo está el arca de la alianza. Entonces, si el arca de la alianza tenía que estar rodeada de tanto misterio, de tanta veneración, hecha de oro, no la podía tocar cualquiera, no la podía transportar cualquiera, el que se acercaba sin una debida preparación se moría. Entonces, ¿cómo sería el ser humano? Que era, o sea, verdadera arca, que por eso a la Virgen María se le dice nueva arca de la alianza, ¿sí? Ella es esa portadora de Dios. El alma que vive en la divina voluntad vuelve a ser eso, un arca,
¿sí? O sea, en la que Dios pueda vivir, esa hostia viva, mejor dicho, ese sagrario. Mi cuerpo, ese sagrario, mi alma, esa hostia en la que Jesús se quiere consagrar. ¿Y cómo se consagra Él en mí? Cuando, eso lo explica el Señor en un capítulo, pero eso ya lo veremos más adelante en un tema. Pero Él quiere eso, consagrarse a sí mismo en mí, o sea, como hacer ese milagro de la transustanciación, repetirlo en nosotros. Y lo hace cuando la voluntad humana se cose, se cocina, ¿sí? Porque acuérdense que la hostia hay que meterla al horno. Entonces, ese meternos nosotros en el horno es cuando la voluntad humana se fusiona con la divina. Pero eso no es mágico, es un proceso, y en ese proceso tiene que haber eso, tiene que haber amor y dolor, tiene que el Señor meternos eso como en un crisol, como dice, el oro se prueba en el fuego, y entramos en eso, en un proceso en que el Señor como que se nos opone, o sea, como mortifica nuestra voluntad, ¿no? Yo quiero algo y Él como que me lo cambia, no sé si a ustedes les ha pasado. Por eso yo ya no hago planes ni proyecto mucho, porque aprendí eso, a vivir como abandonado en Dios, ¿sí? Como al día a día. No me gusta como proyectar muchas cosas como en mi voluntad, como planear, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque no. O sea, en un tiempo el Señor me fue como moliendo esa voluntad humana así, como que se me oponía, me cambiaba siempre las cosas, me contradecían todo. Y era eso, un proceso para que yo fuera muriendo a mi voluntad humana. Sobre lo que hablábamos al comienzo de esas vías de comunicación entre el Creador y la criatura. Dice en el volumen 17: la inteligencia Dios nos la dio para comprenderlo, la memoria para recordar, la voluntad para actuar, para querer y actuar, el corazón para llenarnos de su amor y reposarse en su voluntad divina, los ojos, todos los sentidos para recibir ese te amo de Él en todo, el amor visible de su voluntad, el amor audible de su voluntad, las manos para unificar nuestras obras a las de nuestro Creador. Es decir, cuando hablamos del primer fiat, que es en el que estamos acá, que es la creación, pues parte muy importante es eso, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un microcosmos en el que está reflejado todo, el mar, las montañas, las galaxias. Están desde el átomo y la célula, está ese reflejo de Dios. En el ojo está el reflejo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no sé si habían visto ese ejemplo de la Trinidad, que es el ojo. El ojo son 3 círculos, diferentes cosas: la esclerótica, que es lo blanco, el iris, que es el que lleva un color azul o café, negro, y el huequito por donde entra la imagen al cerebro, que es la pupila. Son 3 circulitos diferentes, con un diseño diferente, pero forman una unidad, forman una sola cosa, que es el ojo. Entonces Dios, todo lo que nos dio, lo hizo con un propósito divino, pero el hombre en la voluntad humana lo está usando para lo que no es. Entonces podríamos decir el ojo para ver todo menos a Dios, ¿sí? El oído para estar escuchando todo y a todos y de todo menos a Dios. Los pasos para caminar, que nos los dio para seguir los pasos de su voluntad, tampoco. Los pasos para caminar en pos de los ídolos, para ir a pecar, para no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero pues esa es la idea ahí, recibir el desahogo de su palabra fiat y los bienes que contiene. Entonces Dios todo nos lo dio eso para que yo pueda recibir su continuo te amo y se lo pueda devolver. Por lo tanto, mis sentidos, mi cuerpo, mis actos, mis movimientos, todo lo puedo convertir en canales de comunicación con Dios, si quiero. O sea, todo parte de la voluntad. Entonces, utilizar la inteligencia para comprender a Dios, la memoria para recordarme de Él, la voluntad para querer lo que Él quiere, los ojos para que en la flor, en el cielo, en el sol, en mis hijos, en mi esposa, en todo lo que vea, en lo bello, buscarlo a Él, o sea, buscar como sus huellas, sus signos. Yo vi una clase de apreciación artística a niños y jóvenes y ahí yo les hablaba de eso. O sea, lo que tenemos que hacer es como buscar las huellas del amado que están esparcidas en toda la creación, pero no quedarnos en las criaturas. Hagan de cuenta de eso, venimos aquí a encontrar un tesoro, ese mismo tesoro es Dios y Él nos dejó como signos, como en un mapa, ¿no? Como huellas, como pistas para encontrarlo.
Pero yo no me puedo quedar en las criaturas, sino ir a buscar el tesoro que es el mismo. Entonces en la flor busco qué en ella hay de Dios. En la potencia de la luz del sol veo quién está detrás de esa luz y de ese calor diciéndome te amo. En lo que escucho. En todo, todo se me convierte eso en un puente para unirme a Él. La gracia más grande que hicimos, del volumen 29, dice, la gracia más grande que hicimos al hombre en su creación fue que podía entrar en nuestra voluntad divina para poder hacer sus actos humanos en ella, y como el querer humano era pequeño y el divino grande, por eso tenía virtud de absorber el pequeño en el grande, y de cambiar el humano en el divino querer. Por eso, Adán, en el principio de su creación, entró en el orden de nuestra naturaleza. Por eso Adán en el principio de su creación entró en el orden de nuestra voluntad divina y en ella hizo muchos de sus actos, y con sustraerse de nuestro querer, él salió de dentro de él, pero sus actos humanos hechos en nuestro querer quedaron como prenda y derecho del hombre, y como principio y fundamento de un reino divino que él adquiría. En la divina voluntad lo que se hace en ella es imborrable. Dios mismo no puede cancelar un solo acto de la criatura hecho en el Fiat Supremo. Por eso aquí el Señor nos explica cómo Adán, como hizo esos actos que son eternos, le han valido a él una gloria inmensa en el cielo. O sea, Adán dice el Señor que es el santo más grande en el cielo. ¿Por qué? Porque, y eso lo descubrimos a la luz de estos escritos, eso no lo sabía nadie, ni lo entendíamos, porque como él alcanzó a vivir un tiempo en la divina voluntad, esa gloria que le dio a Dios no la perdió. O sea, como digamos el mérito de esos actos no los perdió. ¿Sí? Yo ponía el ejemplo de, como yo soy pintor, pongo ese ejemplo de que, por ejemplo, yo hago muchas obras, he pintado muchas obras en mi vida. Si algún día yo ya me vuelvo viejito o me enfermo o ya no puedo pintar, no quiere decir que no se me tengan en cuenta las obras que hice. Siempre esas obras van a ser reconocidas por el que las hizo, ¿sí? Y esas obras quedan ahí. Y yo veo obras que pinté hace, 20 años y están ahí iguales. Ya las veo como feitas porque pues con el oficio ya uno va mejorando y cada vez pinta uno mejor, entonces ya las veo como feas, pero están iguales que cuando las hice, como si no les pasara el tiempo. Mientras que a mí sí me va pasando el tiempo, y cada vez se va volviendo uno más viejo. Entonces lo mismo Adán, cuando él vivió en el paraíso, hizo unas obras de arte, digámoslo así, que son esos actos hechos en la divina voluntad, que a pesar de que él haya caído y Dios lo haya tenido que mandar al exilio de la voluntad humana, o sea, fuera del paraíso, no quiere decir que él pierda el mérito y la recompensa, digámoslo así, la gloria que merece por todos esos actos divinos que alcanzó a hacer cuando estuvo en el paraíso. Así, vuelvo y repito, así yo dejé de pintar, siempre las obras que yo pinté siempre van a ser reconocidas que yo las hice, voy a recibir el honor o el mérito por haber hecho esas obras. Entonces lo mismo a Adán, por eso la gloria que le reportaron esos actos a él es infinita, es muy 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 grande. Por eso nos dice aquí, lo que se hace en ella, o sea, en la divina voluntad, es imborrable. Dios mismo no puede cancelar ni un solo acto de la criatura hecho en el Fiat Supremo. Eso aprendamos a vivir en la divina voluntad, hermanos, porque son soles los que se producen cada vez que hacemos un acto en ella. Y terminamos con esto del volumen 35. Dice, ¿cómo es duro amar y no ser amado? Dice el Señor. ¿Cómo es duro amar y no ser amado? ¿Cómo quisiera que todos lo supieran? Que con mi amor los sostengo, los abrazo, los amo. Y los hago respirar, los amo. Y les doy el latido. Los amo y les doy la palabra. Los amo y les doy el paso. Los amo y les doy el movimiento, el pensamiento, el alimento, el agua. Todo lo que son y reciben es efecto de mi amor que corre. Entonces, ¿no es una ingratitud horrenda el no amarme? ¿Volver mártir a nuestro amor? ¿Porque amamos y no somos amados? Entonces miren, una ingratitud horrenda en la que el hombre vive de manera continua hacia el Señor. Todo, a esos mismos enemigos que le hacen la guerra, todo lo que tienen, todo lo que se comen, todo es amor de Dios hacia ellos.
y ellos peleando contra el mismo Dios, una locura. Por eso pidámosle al Señor, en este momento, amado Jesús, te pedimos tu divino corazón, que nos inundes de tu amor para que podamos pagarte amor con amor, para que podamos corresponder a tantas bondades, tanta misericordia, que podamos pagarte como tú mereces, como tú esperas, con toda nuestra vida y con todos nuestros actos. Perdónanos, Señor, por tantas veces que te dejamos esperando, o cuando no te escuchamos, cuando no estamos atentos a lo que tú quieres y esperas de nosotros. Y gracias, Señor, por estos hijos tuyos. Te pido que los bendigas, a ellos y a sus familias, que nos protejas, que nos encierres en tu sagrado corazón. Ti, Madre Inmaculada, desde ya te pedimos prepares nuestros corazones como tú, llegar a ser esa hostia viva en la que Jesús pueda vivir y reinar y descansar. Ti, amado San José, te pedimos también por los sacerdotes, para que cada día traigas más de ellos al reino de la divina voluntad, y así hayan muchos santos en la iglesia que puedan reconstruirla, restaurarla, protegerla y devolverla a su estado original. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.